Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a Viernes de Derechos Humanos. Hoy tendremos doble jornada. Tendremos temas muy interesantes. Hoy empezaremos a hablar de un tema importantísimo referente al Estado de Derecho y la pandemia. Reflexiones desde el bioderecho. Tenemos un invitado muy especial. Nos vamos a trasladar hasta Buenos Aires, Argentina, para platicar con el doctor Carlos Elian Fregno. Empecemos para que veamos quién es nuestro invitado de hoy. Adelante. Bueno, pues bienvenido, doctor Carlos Elian Fregno. Es un honor estar con un profesor tan distinguido de la UBA, de la hermana República de la Argentina. Así que, pues, bienvenido. Empezaremos agradeciendo la participación en Viernes de Derechos Humanos y invitamos a todos los que nos acompañan, tanto aquí en Zoom como en Facebook Live, nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas sobre el tema importante que vamos a desarrollar. Bueno, ¿qué podríamos entender actualmente, doctor, sobre el Estado de Derecho en relación a la pandemia? Bueno, muchas gracias, doctor. En su persona quiero agradecer al Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos también por esta oportunidad y la generosa presentación. Es un honor para mí platicar con ustedes y compartir algunas reflexiones. Ciertamente, el bioderecho o el derecho de la salud, como por ahí preferimos decir, en virtud de la amplitud que presenta respecto de esta novedosa rama, de esta nueva rama jurídica que viene a enriquecer los despliegues tradicionales. En algún sentido recoge, en algún sentido el bioderecho recepta, se hace cargo del impacto de la tecnología en la vida y la salud de las personas. Hablamos del imperativo tecnológico aplicado a la vida y a la salud. Es probable, doctor Alfonso y amigos, que la medicina en los últimos 100 años, es probable que la medicina en los últimos 100 años haya tenido un crecimiento y un desarrollo que supere largamente los 25 siglos de existencia, si contamos desde el siglo de oro, desde el siglo V antes de Cristo en adelante, si consideramos su fundación allí con Hipócrates, con Galeno. Pero básicamente en estos 25 siglos de desarrollo de la medicina occidental, digamos, es probable que en el último siglo se haya registrado un crecimiento y un desenvolvimiento mayor todavía. ¿En qué sentido? Mire, si uno se detiene a pensar, por ejemplo, en los trasplantes de órganos, ¿no? Una especialidad a la que yo me he dedicado en los últimos años, esto era posible solo en la imaginación, y lo más lejos que habíamos llegado había sido con Frankenstein en ciencia ficción. Sin embargo, bien cruzada la segunda, o apenas cruzada la segunda mitad del siglo XX, esta idea de poder valernos de los órganos de los cadáveres para recomponer y devolverle la salud, restablecerle una vida plena a las personas enfermas, esto fue posible bien cruzada la segunda mitad del siglo XX, gracias a Claude Bernard. Lo propio con las transfusiones de sangre, doctor, ¿no? Esta linda combinación entre literatura y derecho, ¿no? Que siempre resulta ser anticipatoria, ciencia ficción. Pero Drácula únicamente es el que nos permitía pensar la idea de abastecerse de sangre fresca
para mantenerse con vida. Eso hoy es una realidad. Y ni que hablar si nos metemos en la medicina de alta precisión, en la cirugía robótica, en la medicina tisular y celular, que sin duda es la del futuro, la que nos va a permitir reeducar una célula para que haga lo que nosotros queremos y no para lo que estaba programada originalmente. En fin, me parece, y bueno, y por supuesto el impacto de la genética y la genómica que nos ha permitido. Esto es impactante, doctor, esto es impactante, pero la medicina genética, la genómica, la biología molecular nos ha permitido jugar a ser dioses. Y con la clonación reproductiva, la idea de la concepción virginal es absolutamente posible. En una auténtica herida narcisista, los varones, las mujeres pueden concebir solas. En fin, tenemos aquí, doctor, un impacto notable y estoy dejando de lado la neurología que nos ha redefinido y nos corrió los límites de la muerte. En suma, doctor, lo que intento decir es que el bioderecho tiene como desafío, y aquí sí recogiendo su pregunta, tiene como desafío hacerse cargo de receptar, no solamente receptar, sino también contener, gestionar y satisfacer las demandas que se generan en los procesos salud, enfermedad, atención, a la luz del imperativo tecnológico, quizá como nunca antes, con impacto fuerte en la vida y en la salud de las personas. Y si uno tuviera que responder ya en términos estrictamente jurídicos qué es el bioderecho, es la respuesta que el derecho le da a esta problemática en una dinámica que resulta ser eh, interdisciplinar e interdisciplinar al mismo tiempo. Es decir, interdisciplinar porque traba una respuesta muy compleja hacia el interior de la totalidad del derecho. Es decir, es la transversalidad de esta nueva disciplina que toca puntos de conexión con el derecho constitucional, con los derechos humanos, con el derecho civil, con las obligaciones, los contratos, el derecho penal, el derecho administrativo. Es decir, en cada una de esas ramas tradicionales se registra un fenómeno de recepción o una suerte de recepción del fenómeno sanitario, y luego es la cultura toda la que se pone en diálogo con el derecho a instancias del bioderecho. Entonces, por un lado, hay una suerte de dinámica interdisciplinar, hay un interjuego con todas las ramas del derecho y la convergencia en el bioderecho, y luego una dinámica interdisciplinar en sentido estricto, que es poner en diálogo al bioderecho con otros despliegues de la cultura, con la medicina, con la biología, con la psicología, con la economía, fundamentalmente, con la economía. ¿Quién va a pagar por este derecho humano que es tan caro? Y lo estamos viendo ahora. Inclusive con las artes, ¿no? Inclusive con todos los despliegues de la cultura, la religión misma. Muy interesante para darnos una idea muy clara sobre el bioderecho. Es interesante también hacer una reflexión respecto a la capacidad de creatividad y imaginación del hombre, que muchas veces visualiza en su mente y proyecta quizás a futuro los grandes avances que hoy afortunadamente tenemos. Estos grandes avances que tenemos se han puesto de rodillas, ¿no? Podríamos decirlo así, ante un virus que ha provocado esta pandemia. Después de escuchar esta introducción, pareciera que tenemos todo controlado, pero también la situación en la realidad no alcanzamos todavía ese desarrollo para protección a la salud. Y por el otro lado, ¿qué tanto tiene que ver la ética con el desarrollo de la ciencia médica, verdad? Queremos saludar, antes de que darle la voz nuevamente, a Antonio Yone, y también a Karina Daniela Palacios, a Michelle Martis, a Verónica Burguete, a Galexis 4, a Marvin Méndez, que están conectando, y también mandamos un saludo desde luego a Chiapas y a Venezuela y a todos los que se están conectando. Recuerdo que pueden hacer preguntas o comentarios por el chat o también en Facebook Live. Entonces, doctor, estamos de rodillas ante la pandemia del COVID. ¿Y qué tanto tiene que ver este desarrollo, si bien es muy importante,
En ese crecimiento creo que en casi todas las ciencias hemos avanzado. Quizás en la ciencia jurídica no, porque el ser humano es más lento en cambiar la cultura, pero ¿qué tiene que ver tanto con la ética este campo del derecho? Bueno, sin duda ha dado en la tecla, doctor, sin duda ese es el gran desafío, ¿no? Esos límites, porque claro que para, para avanzar se necesita, y para avanzar sobre todo, y me detengo especialmente sobre algo que mencioné al pasar, que es la economía, ¿no? ¿Quién va a pagar por esto? Porque detrás de estos avances hay siempre alguien que se está beneficiando y no necesariamente somos los que vamos a recibir las ventajas o los beneficios, sino también hay alguien que está invirtiendo y yo en principio adelanto mi posición, es legítima esa inversión. Ahora, el tema es que muchos avances en medicina, muchos de los avances en medicina necesitan o bastan con que converjan un inversor inescrupuloso y un científico loco para que el mundo colapse. Si usted reúne en el mismo ascensor, en el mismo tiempo y lugar, a un científico loco y a un empresario inescrupuloso, se va a dar o se va a encontrar con con adelantos que puedan resultar realmente impredecibles, al punto tal que nos habilita a colocar entre signos de interrogación si se trata efectivamente de un adelanto. Y permítame una digresión, pero para meterme en su pregunta. El año pasado, las revistas científicas, probablemente una de las más importantes porque fue la primera que lo recogió, que fue la revista Nature, dio cuenta de un experimento de médicos chinos que habían logrado, por primera vez al menos documentado, porque en las teorías de la conspiración esto estuvo siempre flotando, pero por primera vez documentaban y se publicaba un estudio que había alcanzado lograr un híbrido, que había logrado un híbrido, que había mixturado el genoma de roedores con el genoma humano. Esto, por supuesto, mereció un repudio de los científicos. Al mismo tiempo hay que decir que este hombre se animó a decirlo. Yo me atrevo a pensar que quizá hubo muchos otros que no lo hicieron. Pero por un lado lo que está revelando son las posibilidades, es decir, las posibilidades de la ciencia. Eso, y valiéndonos de alguna rememoranza también, valiéndonos de esta expectativa que está en la génesis misma de la cultura occidental de fusionar especies, y no hace falta que me detenga en los personajes de la mitología fantástica, pero de la literatura fantástica sin faltar el respeto al mito. Pero digo, basta con que uno se retrotraiga a la mitología antigua, el minotauro, el centauro, las sirenas, esta idea de mixturar especies, esta idea de fusionar otras especies del reino animal con la humana, está en la expectativa occidental desde las bases mismas. Pues bien, esa idea que flotaba casi como una expectativa en la cultura, se plasmó y se publicó en una de las, insisto, en una de las revistas más importantes, más prestigiosas del mundo, como es Nature, se dio cuenta de un experimento que fusionó el genoma de una rata con el genoma del ser humano. La pregunta es qué es lo que va a salir de ahí. Primera cuestión, la ciencia nos está diciendo que esto es posible. La ciencia nos está demostrando que esto es posible. Yo tengo una hija de 15 años, me figuro mañana a quién me va a traer, ¿no? ¿A quién me va a traer? Capaz que viene con uno de estos que resultan ser hijos de este hombre rata y resulta que me lo sienta mañana a la mesa. Pero esto que la ciencia nos está diciendo que es posible, lo que está revelando, doctor, es este interrogante que usted plantea. Esto que resulta ser científicamente posible, es éticamente admisible, es éticamente aceptable. ¿Qué tan dispuestos estamos a dejar, por ejemplo, que se generalice una práctica de estas características y mañana debamos convivir, debamos coexistir con híbridos? Y la pregunta más interesante que uno podría hacer
proyectando su interrogante inicial, doctor, respecto de qué es lo que la ética tiene para decir. Bueno, probablemente es que hayamos hecho añicos la idea de dignidad humana, por ejemplo, al punto tal que tengamos que pensar en una dignidad híbrida, porque algún trato le vamos a tener que dar a este hombre rata si prospera. Este hombre rata que prospera, mañana tendrá derecho a trabajar, tendrá derecho a presentarse a un concurso de oposición en la Universidad de Buenos Aires o en la Universidad de Chiapas para dictar clases. Le vamos a garantizar el derecho a la atención de la salud. Bueno, ya nos hemos animado a reconocerle el carácter de sujetos de derechos, sujetos de derecho a animales no humanos, a individuos de otras especies animales. Nos hemos animado a dar ese paso. Cuánto más quizá deberíamos pensarlo si se trata de alguien que tiene mitad de nuestro genoma y mitad de una rata. Quiero decir, desde el punto de vista ético está todo por decirse, pero quizá debamos pensar hasta en una suerte de colocación de nuevas bases, porque ya la dignidad humana se reportaría como una categoría insuficiente para incluir a los híbridos. Tendríamos que hablar de dignidad híbrida, ¿no? O de dignidad cuasi humana, o semi-humana, o humano-rata. Quiero decir, hasta el lenguaje, doctor, se reporta insuficiente para hacernos cargo de un avance enorme, en el sentido de que enorme excede a las propias normas, ¿verdad? Desborda a la normatividad. Claro, la realidad es dinámica, está en constante movimiento y pues las normas están estáticas, ¿verdad? Son como Cierto. una fotografía. Quiero agradecer también de manera especial, nos está siguiendo en Facebook Live, Anita Pérez, que fue la maestra que nos hizo Sí, el favor de contactarnos y quiero agradecerla también a Vega de González, a Héctor Lara Molina, a Lisbeth Catarine, a María López, que nos están siguiendo en Facebook Live. Tenemos unas preguntas, doctor. Javier Molina dice, buenos días, estimados. Espero que se encuentren muy bien. Una pregunta. ¿De la bioética se desprende el bioderecho? ¿Y qué es la biojurídica? Y dice que no conoce, que es la primera vez que escucha estos términos. Y Angélica González dice, nos pregunta, ¿viene la pandemia del COVID a enseñarnos una nueva manera de entender los derechos humanos? Y en su posición, ¿qué cambios en la salud veremos en el futuro cercano? bueno, vamos por la primera. Es probable que el bioderecho sea hacia el interior del mundo jurídico lo que la bioética ha sido en la reflexión filosófica, ¿no? Lo primero sería situar a la bioética en la ética aplicada, en la ética aplicada como una disciplina filosófica, como una disciplina de ética aplicada, impulsada allí en la década del 70 por Van Potter, quizá hasta con una expectativa cósmica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando Van Potter lo piensa en términos de biopolítica y hasta de ética ambiental, esta idea de unir la idea de la vida y la idea de la ética, esta idea de la ética de la vida en una transliteración del término. Ahora, esa reflexión, cuando empezamos a pensar en la relevancia jurídica de esa reflexión, bueno, es lo que hacia el interior del derecho hacemos quienes nos dedicamos a esta actividad. Y podríamos decir entonces que la biojurídica y el bioderecho podrían resultar asimilables. Si trabamos ese acuerdo conceptual, podríamos decir que se pueden utilizar indistintamente y establecer una sinonimia entre esos dos conceptos. Yo no sé efectivamente si la pandemia viene a enseñarnos algo. Eh, Tal vez deberíamos relajar las expectativas y decir que no es la primera. La humanidad ha estado expuesta, no vamos a decir permanentemente a virus sí, y hay que decir que hay millones de virus acechándonos. Por eso es que podríamos repensar los derechos, que es una muy buena pregunta, y esa me parece que es una linda trama para empezar a desmadejar. Pero lo que deberíamos decir es que fuera de nuestras casas, cuando uno coloca un pie fuera de nuestra casa, e incluso dentro de ella, e incluso dentro de nuestro mismísimo organismo, en este momento en nuestras manos, en esta barba de cuarentena que yo tengo,
viven unos cuantos cientos de miles de virus y bacterias. Por más que yo haga todo lo posible para quitarlos, dentro de mi propio organismo, en la casa, por más limpia que pueda dejarla, o en el exterior, los humanos estamos permanentemente expuestos a, a virus y a bacterias, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Qué nos va a enseñar? Bueno, yo diría que la humanidad ha ido forjando unas estrategias. Las primeras son las estrategias defensivas de nuestro propio organismo, por lo tanto, no sería tan saludable la inmunidad perpetua, al menos como se ha planteado aquí en la Argentina. Llevamos 4 meses encerrados, al menos en el área metropolitana. Ya desde el punto de vista de la propia inmunidad que tenemos que ir ganando, el virus está circulando y nosotros estamos encerrando. Tarde o temprano el virus nos va a arrinconar, nos va a encontrar, nos va a enfermar. Y lo más saludable, hay que decir, no a todos nos va a matar. Entonces hay que bajar las expectativas. Lo que sí tendríamos que aprender, me parece, es a cómo gestionamos, a cómo comunicamos, qué le decimos a nuestra gente, qué le decimos a nuestra población. ¿Qué impacto tiene esto en la educación de nuestra gente? Aquí hablo por la Argentina, ¿no? Hace mucho que no voy por México y no sé cómo estará la cosa allá, pero aquí se ha instalado una suerte de cultura del miedo asimilable a la escena de los Simpsons, ¿no? Cuando Homero abre una caja proveniente de China, sale un humo verde e inmediatamente saca la lengua y queda en ese momento fuera del planeta. Bueno, no, eso hay que decir que no es así. Mire, y lo mejor es empezar a poner en números esto. Yo estaba mirando precisamente para este encuentro con ustedes, estaba mirando los números de ayer, que son los que conocemos en la Argentina. Tenemos más de 115.000 casos confirmados. Hemos superado las 2.100 muertes. Pero tenemos 49.000 personas recuperadas. Es decir, casi la mitad de las personas afectadas. Entonces, cuando permanentemente el discurso es que para el coronavirus no tenemos ni vacuna ni medicamentos, y uno tiene que decir, ajá, y las 49.000 personas que se han recuperado, ¿qué son? ¿Milagros? ¿Errores? ¿Qué son? ¿Por qué se han recuperado? Bueno, lo que tenemos que decir es que el organismo genera sus propias inmunidades. Y los números, doctor, los números, y perdón por ahí, a mí me gustan los datos, pero los números los conocíamos a principios de marzo, cuando se desató aquí en Latinoamérica la cuestión. Cuando llegó a la Argentina el 3 de marzo, el primer paciente que encontramos el 3 de marzo, cuando llegó esto a la Argentina, sabíamos qué es lo que iba a pasar, porque los números son los globales, porque la virulencia está medida. Y sabemos que el 75% de la población, no de Argentina o de México, el 75% de la población mundial se va a infectar, se va a contagiar, nos vamos a contagiar, nos vamos a infectar. De ese 75%, el 5% va a necesitar cuidados intensivos, va a necesitar cuidados críticos, probablemente ventilación mecánica, respiración, probablemente, y de ese 5%, quizá el 3% muera. ¿Es cínico lo que estoy diciendo? Quizás sí, pero tiene que ver con la letalidad del virus. El índice o la tasa de letalidad es del 3%. Y va en baja, porque a medida que hay mayor circulación comunitaria, el virus disminuye. ¿Esto significa que hay que andar como un loquito exponiéndose sin tomar los cuidados, sin tomar los recaudos? En absoluto. El virus existe, el virus está. Sería muy necio negar eso, sería muy obtuso de mi parte salir a decir que no hay que tener ningún cuidado, que vuelva el fútbol, vamos todos a alentar al Azteca de México, vamos todos a jugar Boca River. Nadie está diciendo eso, nadie en sus cabales va a pedir que vuelva un recital, adoro a Maná, entonces vamos a escuchar a Maná. No, nadie está diciendo eso, nadie está diciendo eso. Pero lo que ciertamente tenemos que pensar es que con la carga que traigo de 4 meses de encierro, decimos, ¿cuál es la respuesta? Entonces, haciéndome cargo de la pregunta por cuáles son los derechos que se van a ver modificados, y yo pensaría a futuro el antecedente que hemos generado. Para ustedes que son expertos en derechos humanos, ustedes que son especialistas en derechos humanos, aquí hay algunas preguntas que nos tenemos que empezar a formular.
La primera, hemos naturalizado el encierro. Con un argumento sanitarista, hemos naturalizado el encierro. Amigos, esto lo tenemos que pensar. Tenemos que pensar que después del encierro, precisamente hoy va a hablar el presidente de la República a ver qué es lo que vamos a hacer a partir de mañana. Porque ya le hemos puesto todos los nombres posibles al confinamiento. Cuarentena administrada, cuarentena inteligente, cuarentena estricta, cuarentena flexible. Ya no hay más adjetivos para ponerle, pero probablemente porque es una situación que se reporta insostenible para una especie gregaria como es la nuestra. La nuestra es una especie gregaria. Entonces usted tiene confinada a la gente y está omitiendo gestionar la totalidad de la vida. Quédate en casa es una consigna muy saludable que mi abuelita me hubiese dado y que mi mamá me da todo el tiempo, pero lo cierto es que los estados tienen que hacer girar todos los platillos a la vez, por decirlo de alguna manera. Y ustedes que son expertos en derechos humanos, ¿qué le queda a un estado después de haber confinado a la población? Después de haber dispuesto una cuarentena que nos tiene encerrados. Estoy hablando más allá del estado argentino, ponga usted el estado que quiera. Dispuso la restricción de la libertad ambulatoria de las personas. ¿Después de eso qué? ¿Después de eso qué? ¿Va a sacar el poder punitivo a la calle? Entonces, aquí me parece que hay la segunda pregunta interesante, para ustedes que son especialistas en derechos humanos, sería, ¿qué entendemos por salud? Y alguna de las preguntas que usted había formulado, doctor, estaba por ahí. ¿Qué entendemos por salud? Pues bien, desde la segunda mitad del siglo XX, en 1946 aparece el primer borrador, en 1948 se constituye formalmente esa suerte de Ministerio de Salud a escala global, que es la Organización Mundial de la Salud, y nos dice, salud es completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no la mera ausencia de enfermedad. Por lo tanto, al momento de darle contenidos al derecho humano a la atención de la salud, podríamos valernos de esa definición que nos alcanza el asesor natural en la materia. Ok, y como usted dijo, doctor, al inicio, por un virus que no vemos, estamos todos encerrados. Es decir, es un retroceso conceptual a la idea anterior. Quiero decir, esa ausencia de enfermedad. Estamos gestionando todo esto pensando en la ausencia de enfermedad. O sea que el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, vaya a saber dónde quedó, doctor, porque de la salud mental no se está ocupando nadie. Esto de confinar al encierro, ¿qué hacemos con los derechos humanos de nuestras mujeres? Hemos tomado todos conciencia y por suerte se ha hecho visible una problemática. Todos hemos quedado comprometidos en esa declaración, en ese eslogan de ni una menos. Pero claro, ¿qué hacemos con la violencia doméstica cuando usted encierra a la violentada y al violento en el mismo sitio? ¿Qué sucede con los abusos de nuestros niños? Usted está dejando al abusador y al abusado en el mismo lugar sine die, por tiempo indefinido. Hay matrimonios que estaban bien, pero que después de la cuarentena están mal. ¿Qué ocurre con la salud mental de nuestra gente? Cuando usted tiene 4 meses a una persona encerrada, viviendo sola, adultos mayores, que naturalmente en condiciones normales tienen miedo a morirse solos durante la noche. ¿Usted sabe lo que es tenerlo 4 meses encerrado en un piso 18 en la ciudad de Buenos Aires o en el DF, que es enorme? Entonces, acá es donde uno tiene que empezar a pensar cómo vamos a gestionar esa idea de completitud de la salud que nos dijeron que existía hace 70 años atrás, ahora, porque gestionar bien una crisis no es tener pocos muertos, no es tener pocos muertos. En todo caso es un indicador, en todo caso es un dato, porque irremediablemente hay gente que se nos está muriendo de otras cosas. Tratamientos oncológicos por la mitad, todo lo que es atención programada, trasplantes suspendidos. La gente no se muere solo de coronavirus. La gente que llega a nuestros hospitales, estoy hablando de la Argentina y concretamente de la ciudad de Buenos Aires, el uso del transporte público está restringido, está limitado a los trabajadores esenciales. Acá viven 15 millones de habitantes en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Cómo viajan los pobres? ¿O será que no pueden viajar? No deben moverse de su casa. ¿Y si tiene que seguir un tratamiento oncológico? ¿Y si tiene que asistir a un padre que es mayor, a una mamá que es mayor? ¿Si tiene que asistir a un hijo con discapacidad? Si es un padre separado que tiene que ir a visitar a sus hijos y vive a 15 kilómetros de distancia, ¿cómo va? ¿Corriendo? ¿Caminando? ¿En qué va?
salvo que usted considere que un padre vea a su hijo no es esencial. Entonces ahí empezamos a jugar en un terreno de violación lisa y llana de derechos humanos. Violación lisa y llana de derechos humanos. Resulta que un periodista es trabajador esencial, y yo no voy a decir que no, pero que un padre se encuentre con su hijo no lo es. Entonces aquí me parece que ya en un pasito antes del bioderecho, como podría ser la biopolítica, hemos diseñado una sociedad con menos derechos o con derechos vigilados, y hemos generado un antecedente que es peligroso. ¿Qué vamos a hacer cuando aparezca el propio virus? O el próximo, otra vez, nos volvemos a encerrar. Otra vez, es decir, esto no se puede naturalizar. Doctor, hace 2000 años los hombres vestíamos de maneras muy distintas. Usted está con una camisa, yo tengo puesto un buzo, un suéter, pero los hombres de hace 2000 años atrás no vestían igual. Los hombres de hace 5 siglos atrás no vestían igual. Los hombres del siglo pasado no vestían igual. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si tenemos que incorporar a nuestro atuendo, si tenemos que incorporar a nuestra vestimenta habitual el barbijo, pues iremos a las bonitas playas de Cancún con traje de baño y además barbijo. Y si tenemos que incorporar una antiparra permanente, pues la incorporaremos. Y si tenemos que andar con un guante a tiempo completo, entonces vamos a ir a la playa con traje de baño, pero además munidos de barbijos, máscaras y guantes, pues lo haremos y así andaremos, pero de manera alguna podemos quedar encerrados en casa toda la vida, o hasta que aparezca la vacuna. Entonces, allí es donde me parece que la modelación de la sociedad exige un resguardo de estos derechos y libertades fundamentales que podemos entender que hayan quedado en suspenso durante un tiempito, 10 días, 15 días, la cuarentena, 40 días. Y podemos explicar qué es una cuarentena, pero no 120 días, probablemente 160 días, no, porque esto implica que tengamos que hacernos cargos ahora de un montón de problemas, como esto que les digo, violencia, y no me he metido a hablar de economía todavía, pero quebrar una economía implica que tengamos un disparo en la curva de accidentes cerebrovasculares y de episodios cardiológicos. Ha sido Hoy muy está interesante esta avalancha de información. Realmente es muy profundo y muy interesante. Hablando de los datos, yo hice un análisis, ¿verdad? Por ejemplo, Argentina es de los países latinoamericanos que menos fallecimientos tiene en relación a la densidad de población. Y también hice un estudio referente al Producto Interno Bruto, el porcentaje del Producto Interno Bruto que le dedican los países a la salud. Entonces me resulta medio también en los números, viendo como Estados Unidos, que tiene el 14% del Producto Interno Bruto destinado a la salud, es el país que más ha sido resentido en la pandemia. Los números son espectaculares, increíbles de lo que está sucediendo en un país de primer mundo. Y esto nos lleva también a la pregunta que, que nos hace una exalumna suya, Joana Molina, ¿no? Que siempre ha sido un placer escucharlo, dice, doctor, saludamos a Joana, y dice, me acuerdo que cuando en Derecho a la Salud usted dijo que frente a la pandemia y a la situación como esta, tal vez iba a demostrar el fracaso de nuestro sistema de salud pública. ¿Cree que eso se demuestra con la restricción a la libertad, que es lo que se refería? Muchas veces los números son fríos, pero son indicadores importantes. Y tocó un tema también muy sensible porque en México tenemos un gran porcentaje entre personas de 18 a 35 años, donde supuestamente el 25%, es decir, 15 millones de personas, tienen problemas de salud mental. Como bien dijo, la Organización Mundial de la Salud establece 3 parámetros, pueden ser la salud física, la salud psicológica y la salud social. Yo creo que ahorita tenemos una pandemia no solamente provocada por el coronavirus, sino por la respuesta que hemos tenido. Y el miedo está en todos lados. Cualquier persona estornuda y siente que la muerte le llama. O cualquier alergia ya está proyectado.
Aparte, pues sí, estamos encerrados. Yo, por ejemplo, he salido, aquí no hay un control en Chiapas muy fuerte. Podemos salir a la calle y podemos, claro, con el cubrebocas, etcétera, pero a veces una salida tan solo a la tienda me relaja. Una cosa sencilla, porque estar encerrados mucho tiempo le ha provocado pues un desequilibrio. Yo veo a mi esposa que pues pasa el tiempo y a veces ella quiere hacer algo, está haciendo lo mismo, y llega un momento en que se convierte en rutina. Y entonces, realmente estamos acorralados por la respuesta de los estados, acorralados por la forma en cómo hemos enfrentado a este problema, que también es algo interesante en relación a lo que usted menciona, doctor Carlos, es que hay un egocentrismo, es decir, como si todo girara en torno al ser humano, ¿no? Es decir, bueno, ¿y los perros qué? ¿Y las vacas qué? ¿No? Entonces, son muchas cosas que realmente nos ha hecho reflexionar. Y tenemos otro, a pesar de que no se tocó el tema así como usted bien menciona de la economía, pero tenemos una infodemia, una serie de noticias falsas alarmistas que, como al principio usted bien mencionó, el gran porcentaje de personas que se han recuperado, y que entonces la pregunta muy interesante es, bueno, ¿y si no hay vacuna? ¿Y si es mortal? ¿Por qué la gente en gran porcentaje se recupera, verdad? Pero, Ujú. sin embargo, las noticias son encabezados. Un muerto más, 10 Claro. muertos en el día de hoy, 1000 muertos en Nueva York, etcétera. Entonces, como que también estamos acostumbrados a responder las cosas más emocionales que racionales. Entonces, Exactamente. yo creo que hay que sentarnos y reflexionar en dónde estamos, cómo estamos y sobre todo cómo tenemos que responder a todos estos problemas que realmente nos tienen acorralados. Pues la verdad ha sido una reflexión muy interesante. Eh, el sistema de salud, por ejemplo, uno de los países que más le dedican de Latinoamérica, de acuerdo con los datos que yo encontré, ¿verdad? Porque también hay de datos a datos, es Argentina, que casi es el 9%. No sé, del Producto Interno Bruto, no sé ahora cómo estén con el nuevo gobierno, ¿verdad? Pero en México le dedicamos no más del 3%. Realmente los sistemas de salud pública han obedecido a una necesidad de promover la protección del derecho a la salud, o han respondido más a una necesidad del mercado. Ciertamente. Sí, y confirmo el dato. Hay números un poquito más optimistas y algunos un poco menos optimistas, pero es alrededor de 9 puntos del Producto Bruto que la Argentina invierte en salud. Quizás sea uno de los países que más dinero invierte, al menos aquí en el Cono Sur, que más dinero invierte en la región, en la salud de la población. Luego podríamos detenernos a pensar si ese gasto está bien ejecutado, pero en principio ese porcentaje es el que efectivamente se maneja. Y esto tiene relación con la cuarentena. A mí me parece que en un contexto de epidemia donde se teme por el estrés o por la saturación del sistema sanitario, está bien planteada la cuarentena. La cuarentena es efectivamente una medida epidemiológica válida, legítima, eh, para evitar que el sistema se estrese, para evitar que el sistema se sature, para evitar que el sistema colapse. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Usted dispone una medida de confinamiento, de restricción a la circulación, cierra los aeropuertos, esto que efectivamente hemos visto, con una finalidad, con una finalidad. El objetivo es el fortalecimiento del sistema sanitario. La cuarentena no es la cura, por eso es que muchas veces uno escucha a líderes de gobierno decir que la cuarentena es el remedio, que la cuarentena es el medicamento. No, señor, la cuarentena no es un remedio, la cuarentena es una medida para fortalecer el sistema. ¿Y qué es lo que uno debe entender por fortalecimiento del sistema? Bueno, por fortalecimiento del sistema hay que entender el aumento de números de camas
en las terapias intensivas, el aumento de las salas de internación, fundamental, el entrenamiento del equipo de salud. Esto es algo que la población debe visualizarlo, que debe verlo. Vayámonos por un momento al mes de enero a España o a Italia, allí donde fue la zona más dura, ¿no? En el norte de Italia. Imaginemos que, por un momento, imaginémonos que somos médicos de guardia, que estamos de guardia, y empezamos a recibir pacientes que ingresan con un cuadro respiratorio severo, con vías aéreas comprometidas, con fiebre que no podemos aminorar, y se nos muere. Hace una falla multiorgánica y se nos muere. Caramba, empezamos a advertir que esto nos pasó con un paciente, nos pasó con dos, nos pasó con tres. La escena es de película, la escena es de estas famosas películas post-apocalípticas. Bueno, precisamente para contener esta situación, para entrenar a nuestro equipo, para cuidar a nuestro equipo, munirlos de tapabocas, munirlos de los ambos, de los guantes. Es decir, para eso se hace la cuarentena. Para eso se hace la cuarentena y no para otra cosa. Ahora, claro, cuando uno se encuentra que pasados los 40 días el sistema se fortaleció y más no se va a fortalecer, en este sentido, más cámaras vamos a tener, más intensivistas no vamos a tener, más enfermeros no vamos a tener para ahora, para allá, para tratar el coronavirus ahora. La pregunta es, después de esto, ¿cómo seguimos? Después de esto, ¿cómo seguimos? Ya está, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Luego viene la confianza en la población y yo me animo a redoblar la apuesta. Yo creo que la epidemia no solamente nos ha mostrado la debilidad estructural de nuestros sistemas de salud, sino que, porque aquí hay que decir que hay que agregar en esta discusión, dicen, no es momento de discutirlo, sí es momento de discutirlo, porque en la Argentina se gastan efectivamente 10 puntos del Producto Bruto para el sistema sanitario, para el financiamiento del sistema sanitario, y sin embargo los salarios en la salud pública de los trabajadores de la salud son paupérrimos. Entonces, sí tenemos que pensar en esto. Entonces, lo que vino a denunciar el coronavirus, me parece, no es solamente la debilidad del sistema sanitario. Vino a poner sobre el tapete, vino a enrostrarnos el fracaso que hemos tenido, en general, en garantizar derechos económicos, sociales y culturales. Y en algún sentido, porque no hemos usufructuado al máximo posible los derechos civiles y políticos, para decirlo con la nomenclatura que ustedes, que son expertos en derechos humanos, lo van a comprender. Es decir, hemos fracasado probablemente en calidad institucional, hemos fracasado en calidad democrática, porque no hemos logrado predisponer las mejores condiciones para garantizar, sí, derechos económicos, sociales y culturales a pleno. Entonces, claro, tenemos bolsones de pobreza enormes, donde no hay acceso al agua, donde el acceso a la vivienda es precario, donde hay gente que come salteado, que no come todos los días, y estoy hablando de mi país, estoy hablando de Argentina y del área metropolitana concretamente. Gente que no tiene casa, que no tiene agua potable, que no tiene acceso a una dieta nutritiva y balanceada, que no tiene acceso a los servicios básicos, con una educación deficiente. Y claro, se imagina que en ese contexto una gripe es letal. En ese contexto, una gripe es letal. Y no estoy diciéndole gripe al coronavirus, no lo estoy minimizando. El coronavirus lo conocemos desde hace mucho. Los corona es una familia de virus que conocemos, que nos ataca a nosotros, los humanos, y a otras especies del reino animal también, solo que ahora hemos tenido aparentemente una mutación. No me voy a meter en esa idea de que si es un virus de diseño, si es natural o no, esas teorías conspiranoicas yo no voy a ingresar. Lo que sí voy a decir es que este virus ha venido a demostrarnos que hemos sido incapaces de generar condiciones de vida mínimamente dignas. En la Argentina, afortunadamente, estamos llegando a los 40 años de democracia ininterrumpida, el periodo más largo, el periodo más extenso, estamos casi
37 años, el periodo más extenso de democracia continuada. Y bien, ¿qué hemos hecho con eso? ¿Qué hemos hecho con eso? ¿Qué hemos hecho con esa calidad democrática? Y si hemos sido capaces de generar las bases para que la gente viva un poquitito mejor. Y yo creo que un virus ha venido a demostrarnos que no, porque tenemos muchos argentinos sin casa, muchos argentinos que no comen, muchos argentinos que no toman agua en condiciones. Entonces, claro, en ese contexto, una gripe, un virus, es letal. ¿Hacia dónde vamos, doctor? Desde su perspectiva, como al principio se hablaba de la imaginación, de la creatividad, ¿cómo visualiza el futuro y qué tan cerca estaremos de regresar, quizás no plenamente, como hablaba usted de fútbol, por ejemplo, en México ya y en Europa y en algunos países se han establecido partidos a puerta cerrada? O sea, ya como que hay una cierta, y digo fútbol porque las veces que he visitado a la Argentina, bueno, el que no sabe de fútbol creo que no es argentino, y el que no se apasiona con el fútbol creo que tampoco es argentino, ¿verdad? ¿Eh? Así es, Así así que es. interesante. Y tenemos algunas, Michel Martins Papini Mota dice, como siempre es un placer escucharlo, profesor Elian, excelente exposición con puntos de vista muy objetivos, precisos e intrigantes para la reflexión. Gran abrazo desde Belo Horizonte, Brasil. Gracias. Esta situación es propia de varios países, dice Méndez Cuevas. Pablo Garbarino dice, la realidad es que en muchos lugares de la Argentina es tal como lo ha expresado el doctor Pregno. Bueno, en muchos lugares de Latinoamérica, ¿no? Y también, ¿por qué no? Hay desigualdad social en los Estados Unidos, en Alemania, es decir, Claro. son países que sí es del primer mundo, pero el fenómeno de la desigualdad social es un fenómeno que se da en casi todas las sociedades por el egoísmo, la avaricia y por ciertas situaciones que, repito, hay una influencia más del hombre ser materialista que ser empático con la propia especie, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos desde su perspectiva, doctor? Yo eh, me imagino que vamos a lograr la vacuna en breve y vamos a volver a cometer exactamente los mismos errores. Yo creo que no vamos a aprender nada. Eh, de hecho, se habla de que estamos bastante próximos, que estamos bastante eh, cercanos a conseguir una vacuna. Aquí sería interesante para otro encuentro, pero sí que el bioderecho tendría algo para decir sobre la ética de la investigación. Su primera pregunta, doctor, la ética de la investigación, concretamente en vacunas para adelantos de estas características. Y hago una digresión, pero lo pongo entre paréntesis. No me estoy yendo por las ramas, me estoy yendo a las raíces. Mire, aquí en la Argentina han proliferado algunas iniciativas de ley, algunos proyectos de ley para hacer obligatoria la donación de plasma de quienes se han recuperado de coronavirus. Tenemos que tener cuidado, y precisamente para contestar hacia dónde vamos, tenemos que tener cuidado con las medidas eh, efectistas, emotivas, como usted decía, que no apelan al buen juicio y a la buena razón, sino a cómo, a cuántos me gusta podemos conseguir en Facebook y a cómo llenar la primera plana de los diarios. Cuidado cuando el poder político se desboca de esta manera, porque en el medio hay biografías. Entonces, cuando viene una persona que quiere hacer compulsiva la donación de sangre sin evidencia, y más todavía, el plasma es un componente de la sangre, y en la Argentina no existe la donación compulsiva de sangre, la donación siempre es voluntaria, y de hecho, por definición, donar es un acto voluntario. Entonces, si usted lo convierte en compulsorio, si lo convierte en compulsivo, ya dejó de ser una donación y se transformó en otra cosa. Es decir, el Estado decide apropiarse del plasma. Entonces, hay que tener cuidado cuando se toman decisiones de estas características porque nos enloquecemos todos. Entonces, yendo
a esta cuestión de qué es lo que va a venir, y yo creo que los argentinos somos así, ¿no? Es como cuando uno ha comido mucho, o cuando uno ha tenido una buena fiesta y dice, no como más. Y es cuestión de que sea la próxima fiesta y va a volver a comer. Ojalá que nos llevemos una buena lección, pero yo tengo la idea que cuando efectivamente alcancemos algo más o menos parecido a lo que decíamos la antigua normalidad, eh, inmediatamente recuperemos el egoísmo que nos hace, que nos preconstituye, digamos, ¿no? Entonces yo voy a ir a decir, bueno, voy a tratar de tener, en vez de una caja de frijoles, voy a tener dos, por las dudas. Es decir, ese esquema creo que no lo vamos a romper, creo que no, y no sé si haga falta romperlo, lo que sí vamos a tener que hacernos cargo, lo que vamos a tener que pensar, o por lo menos hacer consciente, es cómo queremos vivir. Y en el plano personal, yo no espero nada de los gobiernos, sinceramente no espero nada. Eh, pero no porque sea un apolítico o porque descrea de ellos, sino porque creo que los cambios reales vienen en la auténtica vida de las personas. Entonces, voy a tener que pensar yo qué quiero hacer, cómo quiero vivir yo a partir de ahora. Porque lo cierto es que no sé cómo se lo vamos a transmitir a los que vengan atrás de nosotros, pero esta generación, al menos los que estamos vivos en este plano, en este momento, hemos vivido algo que no se veía en el mundo. La última vez que el mundo había estado en una situación parecida fue en 1918 con la gripe española. La última vez. Es decir, 100 años después, 102 años después, nos encontramos todos en casa, aterrados, y viendo al otro como una amenaza. Esto sí es algo que lo tenemos que empezar a pensar. Entonces, la persona que tiene coronavirus viene un equipo de personas a las cuales no le vemos los rostros, no le vemos las manos, no le escuchamos la voz, son como astronautas. Piense usted en los adultos mayores, doctor Alfonso, en un adulto mayor, una persona que tiene 80, 85, 90 años, que está tirada en una cama, probablemente en un geriátrico o en una casa de descanso, en un asilo de ancianos, que no entiende demasiado lo que está pasando, le dio coronavirus positivo y vienen una cuadrilla, un ejército de 4 personas parecidos a un astronauta, que lo cargan en una ambulancia, previo en una camilla entubada, forrada en plástico, y se lo llevan. Vamos a tener que humanizarnos otra vez. Nos vamos a tener que humanizar, vamos a tener que ver rostros otra vez, nos vamos a tener que poder tocar otra vez, sostener miradas, escuchar voces. Ese desafío de humanizar las relaciones y humanizar el derecho, y aquí viene bien porque son todos expertos en derechos humanos, indudablemente ese es un proceso de reeducación que con esta experiencia capitalizada lo vamos a tener que hacer. Yo me imagino un mundo que va a tener que rehumanizarse, que va a tener que reencantarse. Perfecto. Marisela Méndez Cuevas, saludos. La salud mental es en lo que menos se invierte, dice. Angélica González dice, en Estados Unidos ya son casi 138,000 muertes y sigue avanzando en algunos estados y hay problemas, muchos problemas mentales. Linda Alexandra Ruiz Urrea, saludos, Linda. Buen día, profesor. ¿Cuál sería el reto para la educación superior en este contexto? Daniel Cruz, ya estamos, y no será que ya estamos acostumbrados a la rutina de levantarse, trabajar y dormir en casa. Ahora hay un cambio, no sabemos cómo vamos a reaccionar. Porque sí es muy cómodo, ¿verdad? Levantarse en comodidad, no tener que transportarse a ningún lugar y estar en estos medios transmitiendo, ¿no? También Karina Daniela Palacio Ramírez prácticamente hace una opinión y dice que es necesario que los planes y programas del gobierno se incorporen perspectivas de derechos humanos y que sean las políticas con presupuestos adecuados. Bueno, también hemos visto que no necesariamente mucho dinero quiere decir mucha eficacia, ¿verdad? Porque también tenemos altos índices de una pandemia de corrupción, podríamos decir, en Latinoamérica. Son esas grandes pandemias que no nos hemos podido quitar. Yo tengo una frase y como ya estamos llegando al término del programa, quisiera compartirla y escuchar su opinión y una gran conclusión que podríamos dar, doctor, porque ha sido de veras muy interesante y esto abre la puerta para que nos vuelva a acompañar. Desde luego es un placer y estar en contacto. Aprovechando, este es
algo de lo que ha traído la pandemia que podríamos decir que es bueno que estrechamos lazos de manera virtual, que antes era un poco más difícil, ¿no? Tomar un avión de la Ciudad de México, si es un vuelo directo a Buenos Aires, son 10 horas, a veces 12, es un quilombo, ¿no? Entonces llegar allá, un tango, podríamos decir llegar allá, pero aquí estamos llegando rápido. La frase es, tan solo somos animales jugando a la civilización. No sé qué nos podría decir como conclusión de este gran encuentro de hoy. Sin duda, sin duda. Y somos animales de costumbre, ¿no? Que cuesta revertir. Hay prácticas y hay algunas que son instintivas, por eso una mención al pasar sobre el egoísmo que decía, es que tenemos esta idea de asegurar la supervivencia, la nuestra y de la propia y de los nuestros, ¿no? Esto de ser animales gregarios. Pero este juego de la civilización, yo le diría que vale la pena. Vale la pena el juego de la civilización. Yo soy naturalmente, soy optimista. Quiero decir, soy optimista porque no hay alternativa, ¿no? ¿Cuál es la opción al optimismo? No hay ninguna. Pero esto de ser un animal jugando a la civilización me genera dos reflexiones. La primera es que, bueno, empecemos por reconocer que somos animales, porque nos hemos pasado desde el animal racional, desde esa idea de animales racionales, nos hemos pasado 20 siglos disimulando que somos animales. Como que no nos reconocemos como tales, como que animales son los otros. Nosotros somos los hijos del dueño de la creación. Entonces, claro, jugamos con red en ese sentido. Reconocerse animales me parece que es bueno, es saludable. Y fíjese lo que estábamos diciendo, nos gusta comer, nos gusta tomar, pero nos gusta tocarnos, nos gusta saludarnos, nos gusta compartir, nos gusta estar. Eso creo que es importante. Pero animales jugando a la civilización, yo diría, es un juego que vale la pena, porque si hay algo de lo cual Occidente puede presumir, si hay algo de lo cual Occidente puede presumir, es la de haberle legado al mundo y a la posteridad lo más importante que ha forjado, que son los derechos humanos. Los derechos humanos es el legado intelectual, convivencial, axiológico más importante que esta cultura, que esta civilización, a la cual, para bien, para mal, con sus más, con sus menos, formamos parte, que es Occidente, le ha legado al mundo. Tenemos defectos como todas, tenemos límites como todas, pero hemos alcanzado una madurez intelectual al menos, y apoyada en historias tristes, que nos ha permitido forjar los derechos humanos. Y eso es lo que le vamos a obsequiar a la posteridad. Entonces, si ese juego a la civilización es con una jerarquización y una salvaguarda irrestricta de derechos humanos, es un juego que vale la pena. Es un juego que vale la pena. Doctor, ha sido un gran placer estar en este encuentro de Viernes de Derechos Humanos. Miriam dice saludos a todos los panelistas, saludos desde Margarita, Chiapas. Marisela Méndez Cuevas, muchas gracias. Es la primera vez que escucho el término bioderecho, gracias. Muy interesante, saludos, gracias. Bueno, pues nos tenemos que despedir. Esto nos abre la pauta. Yo quisiera comprometerlo, doctor Carlos Elian Pregno, a que nos vuelva a acompañar en otra ocasión, en Viernes de Derechos Humanos o en algunas otras actividades que la Universidad Autónoma de Chiapas promueve a través de estos medios actualmente. Y un abrazo muy querido, muy sentido a todos nuestros hermanos, amigos en la República de Argentina. Gracias por estar con nosotros. Doctor, muchas gracias por esta invitación, me he sentido muy, muy honrado. Espero haber estado a la altura de las expectativas y sobre todo porque sé que son expertos en derechos humanos y con este deseo de haber compartido con ustedes, yo me voy muy, muy satisfecho y por cierto, con el deseo de volver. Con el Bueno, deseo de volver. pues ya está el compromiso gregario. Exactamente. Académico, ¿no? Muchas gracias. También invitamos a todos los que nos siguen. A las 12 del día estaremos con el doctor Gonzalo Aguilar
Caballo. Él es chileno, él es especialista en la investigación científica y vamos a hablar del tema de la investigación científica y los derechos humanos. Así que a Excelente. las 12 hoy mismo regresamos. Muchas gracias a todos. Y la pregunta para la constancia, porque damos una constancia, porque es una forma de promover los derechos humanos y reconocer el esfuerzo de prepararse, es ¿qué es la bioética o qué es el bioderecho? Gracias, doctor Carlos Elian Un, Pregno. Gracias a un todos. fuerte abrazo. Un fuerte Gracias. abrazo, doctor. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Adiós.